Hola, soy Clara. Tengo 29 años y vivo en California. Trabajo desde casa, lo cual me encanta porque siempre he sido alguien más bien introvertida. La casa en la que vivo es sencilla pero cómoda, y aunque mi vecindario no es el más animado, tiene algo de tranquilidad que me ayuda a concentrarme en mi trabajo. Mis días son bastante rutinarios. Me despierto, preparo café, me siento frente a mi computadora y paso horas en mi oficina, que está en una esquina de la casa. Desde esa oficina tengo una vista directa hacia la casa de mis vecinos. No es que me guste espiar ni mucho menos, pero la ventana de mi oficina da justo frente al cuarto de la hija de mi vecina. Es una chica de 17 años que siempre parece estar en su propio mundo, pegada al teléfono como cualquier adolescente hoy en día. No somos cercanas ni nada, apenas si la saludo cuando la veo en la calle. Nunca pasó nada extraño con ellos, hasta que un día, hace no mucho, algo empezó a cambiar. Fue algo tan sutil al principio que no me di cuenta de lo raro que era, hasta que ya estaba muy metida en el asunto. Todo comenzó una tarde mientras trabajaba en mi computadora. Abrí las persianas de mi oficina como siempre, para que entrara la luz natural. Entonces la vi. La hija de mi vecina estaba asomada en su ventana, mirándome fijamente. Me saludó con la mano, y yo un poco sorprendida le devolví el saludo. No era algo que ella soliera hacer, porque, como dije, nunca fue muy sociable. Pensé que era algo casual y seguí con mi trabajo, pero noté que no se iba. Se quedó ahí, mirándome. Al principio traté de ignorarla, pero después de un rato empezó a ponerme incómoda. Así que cerré las persianas para no tener que verla más, y me dije que seguramente era una tontería, algo sin importancia. Sin embargo, al día siguiente pasó lo mismo. Apenas abrí las persianas, ahí estaba ella, mirándome desde su ventana. Me saludó de nuevo, y aunque sentí algo extraño, le devolví el saludo por cortesía. Esta vez su mirada era más fija, como si estuviera esperando algo de mí. Esto continuó por varios días. Era como si supiera exactamente cuándo estaba en mi oficina. Cada vez que levantaba las persianas, ahí estaba ella, inmóvil, mirándome. Dejé de sentirme tranquila en mi propio espacio, así que decidí mudarme a trabajar en la sala, donde podía abrir las cortinas sin preocuparme por esas miradas constantes. Unos días después salí a hacer el súper y coincidí con mi vecina. La saludé como siempre, y aprovechando que estábamos ahí, le mencioné lo de su hija. Le dije en tono ligero que había notado que últimamente se asomaba mucho por su ventana y me saludaba. La reacción de mi vecina fue completamente inesperada. Me miró confundida y me dijo que su hija no estaba en casa, que se había ido de vacaciones hacía 5 días con su tía a Las Vegas. Me quedé paralizada por un momento, procesando lo que acababa de decir. Le pregunté si acaso alguien más estaba usando el cuarto de su hija, pero ella, visiblemente inquieta, negó con la cabeza. Me confesó que había escuchado ruidos extraños provenientes del cuarto, pero cada vez que iba a revisar no encontraba nada fuera de lugar. No sabía qué responderle. Me atreví a describir lo que había estado viendo, a una chica idéntica a su hija, asomándose por la ventana todos los días, saludándome. Mi vecina, al escuchar eso, se puso aún más pálida. Nos quedamos en silencio un momento antes de despedirnos, cada una regresando a su casa con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Esa noche no pude dormir bien. No podía dejar de pensar en esa figura en la ventana, en lo parecida que era a la hija de mi vecina, pero también en lo diferente. Su forma de mirarme, tan fija, tan vacía, no era algo que asociara con una adolescente normal. Pasaron los días, y aunque evitaba mi oficina a toda costa, no podía evitar mirar hacia la casa de mi vecina cada vez que pasaba por ahí. La ventana seguía igual, y aunque nunca vi a esa niña de nuevo, la sensación de ser observada no se iba. Cuando las vacaciones de la hija terminaron y ella volvió a casa, me sentí un poco más tranquila, pero algo seguía sin cuadrar. Por pura curiosidad,
Un día le pregunté directamente si había estado en casa durante el tiempo que estuvo de vacaciones. Su respuesta fue rotunda. No. Me dijo que ni siquiera se había comunicado mucho con su mamá porque estaba disfrutando con sus primos. Desde entonces la ventana de su cuarto permanece cerrada y ella nunca vuelve a asomarse. Pero yo sigo sintiendo esa incomodidad. Trato de olvidar, pero no dejo de ver esa mirada desde el otro lado, de algo que quizás era el doppelganger de esa chica. Continuamos. Hola, soy Adrián. Nací y crecí en Acapulco, y puedo decir que los mejores recuerdos de mi infancia son de los días que pasaba jugando con mi hermano menor, Emilio, cerca del muelle. Ese lugar siempre fue nuestro escape, un rincón donde la brisa del mar y el sonido de las olas nos hacían sentir libres. Pero hay algo que pasó allí cuando éramos niños, algo que por mucho tiempo traté de enterrar en mi memoria, pero que todavía me persigue. Esto que les voy a contar no se lo he dicho a mucha gente porque ni yo mismo estoy seguro de cómo explicarlo. Solo sé que fue real, y cada vez que pienso en ello, siento el mismo frío que sentí aquella noche. Emilio y yo éramos inseparables. Él tenía unos 7 años y yo apenas le llevaba 3. Como hermanos hacíamos todo juntos, y después de la escuela lo primero que hacíamos era correr hacia el muelle. Nunca nos cansábamos de jugar entre los barcos y las redes de los pescadores. Pero de repente, Emilio empezó a actuar raro. Noté que algunas noches, cuando todos en casa estábamos dormidos, él se levantaba de la cama y se iba. Al principio pensé que solo iba al baño, pero luego me di cuenta de que salía de la casa. Una noche lo seguí, y lo vi parado en la puerta principal, descalzo y mirando hacia afuera como si esperara algo. Le pregunté qué hacía y me dijo, muy tranquilo, voy al muelle, mis amigos me están esperando. Eso me desconcertó. Amigos. Emilio no tenía amigos que vivieran cerca, y mucho menos alguien que lo buscara a esas horas. Lo convencí de que regresara a la cama, pero él insistió en que no tardaría y que no pasaba nada. Esto empezó a pasar cada vez más seguido. Emilio salía en la madrugada, siempre diciendo lo mismo, que iba a ver a sus amigos. No importaba cuánto lo regañara o le insistiera, él seguía escapándose. Una noche decidí que ya no podía ignorarlo más y lo seguí. Esa madrugada estaba fría, con una luna enorme que iluminaba el camino. Emilio iba descalzo, como siempre, y yo me mantuve a cierta distancia para que no me viera. Lo seguí hasta el muelle, y cuando llegamos, lo vi sentarse justo en la orilla, balanceando los pies sobre el agua. Estaba riéndose y hablando con alguien, pero desde donde estaba yo no podía ver bien con quién. Me acerqué un poco más, cuidando de no hacer ruido, y fue entonces cuando los vi. Al principio no entendía qué era lo que estaba viendo. Había 2 figuras en el agua, justo frente a Emilio. Tenían caras humanas, pero estaban deformadas, como si fueran máscaras de algo que alguna vez fue humano. Sus ojos eran grandes y vacíos, y sus bocas se torcían en unas sonrisas imposibles. Lo peor era que parecían estar disfrutando de la conversación con Emilio, como si fueran viejos amigos. Quise gritarle que se alejara, pero no pude. Mis piernas estaban congeladas, y todo mi cuerpo me decía que no me acercara más. Entonces una de esas cosas me vio. Sus ojos, si es que se podían llamar así, se clavaron en mí, y su sonrisa desapareció. Fue como si me estuviera midiendo, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. La otra figura giró la cabeza hacia mí, y en un segundo, ambas se sumergieron en el agua, salpicando todo el muelle con unas colas enormes que parecían de sirena. Emilio se giró hacia mí, asustado. «No les digas a nuestros papás», me dijo casi llorando. «Si se enteran, no me van a dejar volver». Lo agarré del brazo y lo llevé de regreso a casa, sin decir ni una palabra. Estaba en shock. ¿Qué eran esas cosas? ¿Por qué Emilio estaba tan tranquilo con ellas?
En cuanto llegamos, lo senté y le exigí que me contara todo. Me dijo que desde hacía semanas, por las noches escuchaba un canto que lo llamaba desde el muelle. Al principio le dio miedo, pero con el tiempo empezó a sentir curiosidad. Fue una noche y las vio por primera vez. Me dijo que eran aterradoras, pero que no le hicieron daño. Al contrario, le hablaron con calma, lo hicieron reír y se ganaron su confianza. Desde entonces iban a visitarlo casi todas las noches. Quieren que nade con ellas, me dijo en voz baja. Dicen que será divertido, que no me va a pasar nada. Pero yo no sé nadar, Adri. Tengo miedo de que me hundan. Esa frase me dejó helado. Sentí un miedo que nunca antes había sentido. No le permití salir más, ni siquiera en las tardes. Cada vez que me decía que sus amigos lo llamaban, me aseguraba de que no saliera de la casa. Por suerte, con el tiempo dejó de escuchar ese canto, pero no puedo dejar de pensar en qué habría pasado si alguna vez hubiera saltado al agua con esas cosas. Lo peor vino después. Años más tarde, mientras hablaba con un pescador que había trabajado en esa zona toda su vida, le conté la historia como si fuera una anécdota curiosa. Me miró serio, dejó lo que estaba haciendo y me dijo algo que me dejó sin palabras. En esa parte del muelle siempre han desaparecido niños, me dijo, siempre. Y nunca encontramos ni un solo cuerpo. Desde entonces, cada vez que pienso en lo que pasó, siento que quizás Emilio tuvo suerte. Tal vez esas cosas lo querían llevar a un lugar del que nadie regresa. Y aunque ya han pasado años y todo parece lejano, a veces me despierto en la madrugada y juro que en la distancia escucho un canto que viene del agua. Continuamos. Buenas noches, soy Manuel, aunque todos me conocen como Manu. Vivo en un pequeño pueblo al norte, rodeado de montañas y fincas. Desde hace años trabajo como vigilante nocturno en una finca ganadera. Es un trabajo tranquilo, y la mayoría del tiempo solo tengo que dar vueltas para asegurarme de que los animales están bien. Soy una persona sencilla. Me gusta la calma de la noche, disfruto el silencio y el aire fresco mientras hago mis rondas. Pero una noche hace unos años, todo eso cambió. Algo pasó mientras trabajaba que no puedo olvidar, por más que lo intento. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vi, pero sé que no era algo normal. Todo ocurrió en una noche que parecía como cualquier otra. El cielo estaba despejado, sin viento, y el único sonido era el ocasional mugido de las vacas o los ladridos lejanos de algún perro. Había terminado de revisar los corrales y estaba sentado cerca de la caseta de vigilancia disfrutando un café. Fue entonces cuando noté algo extraño. A lo lejos, en la colina que está justo detrás de la finca, vi una luz. Al principio pensé que era la linterna de alguien, tal vez algún cazador o un vecino que se había perdido, pero la luz no se movía como lo harían los faros de un vehículo o una linterna. Era más intensa, blanca con un ligero tono azulado, y pulsaba de una manera que no tenía sentido. Mi primera reacción fue la curiosidad. No es común ver gente en esa colina, especialmente a esas horas de la madrugada. Agarré mi linterna y comencé a caminar hacia el sendero que llevaba a la colina. Mientras lo hacía, algo empezó a inquietarme. Los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Las vacas que normalmente dormían tranquilas empezaron a moverse inquietas en los corrales. Los perros ladraban sin parar mirando en la dirección de la colina. Incluso los caballos, que rara vez reaccionan a algo, durante la noche estaban golpeando el suelo con las patas, como si algo los estuviera alterando profundamente. A medida que subía el sendero sentía cómo el ambiente cambiaba. Había un silencio opresivo, como si el mundo entero se hubiera detenido. El aire parecía más denso, y cada paso que daba me hacía cuestionarme si debía seguir avanzando. Pero la curiosidad pudo más que el miedo, y continué hasta llegar a una distancia prudente desde donde podía ver mejor la colina. Lo que vi me dejó inmóvil. La luz estaba ahí,
suspendida a unos metros del suelo. No era un foco ni un reflejo. Tenía un brillo extraño, como si flotara y se moviera suavemente de un lado a otro, iluminando el terreno alrededor. Intenté acercarme un poco más, pero en cuanto di un paso, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me detuve en seco y apagué mi linterna, tratando de no llamar la atención. Desde donde estaba, noté que alrededor de la luz había sombras moviéndose. No podía distinguir qué eran, pero sus formas no parecían humanas. Y sus movimientos eran demasiado fluidos, como si flotaran más que caminaran. Fue entonces cuando escuché un sonido que nunca había oído antes. Era un zumbido bajo, como un murmullo eléctrico que parecía resonar en mi pecho. No venía de la luz ni de las sombras. Era como si estuviera en todas partes a la vez. En ese momento sentí que alguien o algo me estaba observando. Era una sensación tan fuerte que me paralizó. Y no sé cuánto tiempo estuve ahí, pero el miedo me ganó y decidí regresar a la finca. Caminé tan rápido como pude sin voltear atrás, sintiendo que en cualquier momento algo me alcanzaría. Cuando llegué a la caseta de vigilancia intenté calmarme. Me dije que tal vez había imaginado cosas, que seguramente había una explicación lógica para todo, pero algo dentro de mí sabía que lo que vi no era normal. Al día siguiente mi curiosidad me llevó de nuevo a la colina, esta vez durante el día. Pensé que tal vez encontraría alguna señal de que había alguien ahí la noche anterior. Marcas de neumáticos, huellas, algo que me diera una respuesta. Pero lo que encontré fue mucho peor. En el lugar exacto donde estaba la luz, el pasto estaba completamente quemado. Un círculo perfecto, como si algo pesado hubiera estado allí. Pero no había rastros de vehículos ni herramientas. Nada que indicara que alguien humano había estado allí. Quise contarle a alguien, pero no sabía cómo hacerlo sin sonar como un loco. Cuando finalmente me atreví a mencionarlo a algunos conocidos del pueblo, la mayoría se rió de mí. Dijeron que seguramente estaba cansado, o que mi imaginación me hizo ver cosas que no estaban ahí. Desde entonces evito pasar cerca de esa colina, especialmente de noche. Algo pasó allí, algo que no entiendo y que probablemente nunca entenderé. No sé qué era esa luz, ni qué eran esas sombras, pero sé que no era algo de este mundo. A veces pienso que cometí un error al acercarme, que tal vez fui visto, y que cualquier cosa que estuviera ahí todavía podría estar vigilándome. Desde esa noche, el silencio de la finca ya no me parece tranquilo, sino pesado, como si escondiera algo que está esperando volver a manifestarse. ¿Qué harían ustedes si vieran algo así? Porque yo sinceramente no sé si volveré a ser tan valiente. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola, soy Laura. Tengo 26 años y trabajo como diseñadora gráfica. Siempre he sido de mente abierta, pero lo que me pasó hace unos años es algo que ni siquiera yo puedo explicar. Es una experiencia que me dejó marcada para siempre y que hasta hoy he compartido con muy pocas personas, porque temo que nadie me crea. Todo ocurrió en el verano de 2014. Mi mejor amiga Valeria vivía temporalmente en Canadá, estudiando idiomas, y me invitó a visitarla durante sus vacaciones. Yo estaba emocionada porque, además de verla, iba a conocer lugares nuevos. Uno de esos lugares era un parque de diversiones que habían abierto cerca de donde ella vivía. Según me dijo, era enorme y prácticamente nuevo, así que decidimos ir a pasar el día. Llegamos temprano y lo primero que notamos fue que el estacionamiento estaba casi vacío. Pensamos que era porque era temprano, lo cual nos pareció perfecto para disfrutar de los juegos sin hacer largas filas. El parque era impresionante. Tenía de todo, desde montañas rusas hasta atracciones para niños pequeños. Pero desde el principio había algo raro. Los empleados del parque vestían un uniforme verde, todos con lentes de sol y sonrisas permanentes.
No importaba si estaban interactuando con alguien o simplemente parados, siempre tenían esa sonrisa en sus rostros. Al principio, Valeria y yo bromeamos, diciendo que querían imitar al parque más famoso del mundo, donde todos los personajes son increíblemente amables, pero había algo en sus sonrisas que no nos parecía natural. El día transcurrió sin incidentes, aunque notamos que incluso al atardecer el parque seguía vacío. Pensamos que eso era algo bueno, porque no tendríamos que hacer fila. Decidimos subirnos a una montaña rusa con temática de dinosaurios, que estaba en la parte trasera del parque. Era una atracción cerrada, lo que significaba que el recorrido era completamente interior. Había unas 7 personas delante de nosotras, incluidos 2 niños pequeños. Cuando llegó nuestro turno, nos abrochamos los cinturones y el juego comenzó. Todo iba bien hasta que, a la mitad del recorrido, el juego se detuvo. Después de unos minutos de espera, una voz por las bocinas nos indicó que había una falla y que debíamos salir. Mi amiga y yo desabrochamos los cinturones y salimos por una puerta de emergencia a nuestra derecha. Lo extraño fue que las demás personas salieron por la puerta de la izquierda. Valeria me dijo que seguramente ambas puertas llevaban al mismo lugar, así que no le dimos importancia y seguimos avanzando. El pasillo al que llegamos era oscuro y estrecho. Las luces estaban separadas entre sí, dejando tramos completamente oscuros. El ambiente era frío, y cada paso que dábamos hacía eco. Sentía que nunca íbamos a llegar a ningún lado. Cuando finalmente vimos una puerta al fondo, suspiré aliviada. Al abrirla salimos de nuevo al parque, pero algo estaba muy mal. El clima había cambiado por completo. Estaba lloviendo y hacía viento. Los empleados tenían uniformes diferentes de un color gris oscuro, y aunque seguían con esas mismas sonrisas, parecían aún más inquietantes. Intentamos refugiarnos de la lluvia mientras caminábamos hacia lo que creíamos que era la salida. En el trayecto vimos a varios niños caminando solos. Lo más extraño era que todos tenían expresiones de miedo y confusión, como si no supieran dónde estaban. Valeria intentó hablar con una niña pequeña, preguntándole si estaba perdida, pero antes de que pudiera responder, uno de los empleados apareció. Con esa misma sonrisa perturbadora nos dijo: «Tranquilas, ella está conmigo, su mamá me la encargó». Tomó a la niña de la mano y la llevó consigo. Lo que más nos impactó fue cómo la niña cambió en ese momento. Su expresión de miedo desapareció y adoptó una mirada vacía, casi como si estuviera hipnotizada. Valeria me miró con ojos llenos de alarma y dijo: «Esto no está bien. Tenemos que irnos». Asentí y comenzamos a caminar más rápido hacia lo que suponíamos era la salida. Pero algo extraño empezó a pasar. Por más que caminábamos, siempre terminábamos en el mismo lugar, la montaña rusa de donde habíamos salido. Mi amiga quiso preguntar a algún empleado dónde estaba la salida, pero yo la detuve. No confiaba en ellos. Sus sonrisas me daban escalofríos y sus movimientos eran extraños, casi mecánicos. Así que decidimos seguir buscando por nuestra cuenta. En el camino vimos a más empleados llevando a niños de la mano. Todos los niños tenían esa misma expresión vacía, como si hubieran perdido su voluntad. Fue entonces cuando Valeria me pidió que volteara discretamente. 2 empleados nos estaban observando y susurraban entre ellos, y de pronto uno de ellos comenzó a acercarse. Me quedé paralizada cuando lo sentí pararse detrás de mí, con una voz amable pero que me erizó la piel. Preguntó: «¿Están bien?». Valeria respondió que sí, pero que estábamos buscando la salida. El empleado nos dijo que lo siguiéramos, y aunque teníamos miedo no vimos otra opción. Nos llevó a una zona del parque donde ya no había juegos, solo árboles. Señaló un sendero entre el bosque y nos dijo que al final encontraríamos la salida. Se quedó parado allí, observándonos mientras nos alejábamos, despidiéndose con la mano y esa sonrisa inquietante. En cuanto lo perdimos de vista, comenzamos a correr. No sé cuánto tiempo corrimos, pero cuando finalmente vimos el estacionamiento, me sentí un poco aliviada.
Sin embargo, al llegar nos dimos cuenta de que el coche de Valeria ya no estaba. El clima había vuelto a cambiar. Hacía sol y calor, y el estacionamiento estaba más lleno que cuando llegamos. Decidimos tomar un autobús para salir de ahí lo más rápido posible. Durante el trayecto nuestros teléfonos comenzaron a llenarse de mensajes y llamadas perdidas. Yo tenía más de 50 llamadas de mi madre y otros familiares. Al llamar a mi madre me respondió llorando y preguntándome dónde había estado. Le dije que habíamos ido al parque de diversiones, pero su respuesta me dejó helada. Eso fue hace más de una semana. Según nuestras familias, llevábamos desaparecidas 10 días. La policía había estado buscándonos, y aunque encontraron el coche de Valeria en el estacionamiento, no había rastro de nosotras. Los empleados del parque aseguraron que nunca nos habían visto, y que no salíamos en las grabaciones de seguridad. Volvimos a casa con nuestras familias, pero nadie nos creyó. Pensaron que nos habíamos escapado por algún motivo absurdo. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que pasó en ese parque. Lo único que sé es que algo o alguien controla ese lugar y que no tiene buenas intenciones. A veces pienso en los niños que vimos y me pregunto qué fue de ellos.